Vacaciones a los que ya les toca. Bienvenido a este canal. No se les olvide darle me gusta, su like, acá abajo la campanita, píquenle. Pues vienen las preguntas. Vaya que amordazaron. Así nos vamos. Acuérdense que las primeras filas, primera y segunda, son sorteo. Y tiene más suerte la primera, pero mañana vamos a la segunda. A ver quién sale en la segunda. Buenos días, señor presidente. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV, y los periodistas del sur. Dos preguntas rápidamente. La primera, pues hace algunas semanas visité la comunidad de Punta Allen, mejor conocido como la comunidad de Rojo Gómez, ubicado en la reserva de la biosfera de Siancán. Ahí pues habitan más de 600 familias, muchos fundadores de estas tierras por más de 40 años. En Ciudadanos me platicaron la situación en la que se encuentran. Una de ellas es la falta de titulación de sus predios, debido a que se encuentran en la biosfera de Siancán y ninguna autoridad ha podido darle documentos que acrediten la posesión, y piden si usted pudiera apoyarlos. También externaron la situación de energía eléctrica. Desde hace más de un año se bajó un recurso federal por parte del gobierno del estado de la administración pasada. Esto por la asociación Amigos de Siancán AC. Esto por más de 20 millones de pesos para que pudieran colocar paneles solares que le pudiera proporcionar energía eléctrica durante las 24 horas a esta comunidad. Sin embargo, este proyecto no se aterrizó del todo debido a que de los 1,200 paneles prometidos solo se pudieron colocar 700, los cuales hoy no sirven, y cuando funcionaban solo proporcionaban 2 horas de energía eléctrica, por lo que hoy esta comunidad sigue viviendo de una planta generadora de energía que consume más de 30,000 litros de gasolina diésel cada mes. Esto ocasionando una severa contaminación y solo proporciona 10 horas de energía eléctrica. Y bueno, este corte de energía causa daños en los aparatos electrónicos y alimentos de todas estas personas, así como el sufrimiento del calor que ahorita pues se vive normalmente en el estado de Quintana Roo. Entonces, pues es importante mencionar que el presidente municipal, Diego Castañón, ha apoyado bastante en este momento a esta comunidad. Inclusive se aprobó un presupuesto para la pavimentación de su carretera de 50 kilómetros, y esto con la ayuda de la gobernadora, pero sin embargo este programa de la asociación no se aterrizó del todo para que ellos puedan tener energía eléctrica. Esa es mi primera pregunta. Sí, voy a estar por allá el fin de semana. Voy a estar el sábado en Tulum, porque pertenece al municipio de Tulum. Así es. Así es, ¿no? Sí, así es. Entonces, de hecho, perdón. En los límites con el municipio de Carrillo Puerto. Así es. Me externaron igual una invitación para usted que pudiera visitar esta comunidad antes de finalizar su administración. Sí. Voy a tratar con la gobernadora y con el presidente municipal para ver qué podemos hacer. Ahí el asunto de fondo es que es una reserva, y entonces ellos seguramente vivían ahí o fueron a poblar o no tenían donde vivir y ya están ahí, tienen la posesión. Entonces hay que buscar la forma, ¿no?, de resolverlo, cuidando que no se continúe invadiendo la reserva, porque eso es muy importante, que no se invadan esas reservas de áreas naturales. Pero si ellos ya tienen mucho tiempo viviendo ahí, vamos a buscar una forma de ayudarlos. Gracias. Con las autoridades locales, con Mara y con el presidente municipal. Perfecto, muchas gracias.
En segunda pregunta, pues, vecinos del condominio de Green 16 de Poctapoc, en la zona hotelera de Cancún, pues me piden si pudiera usted intervenir en su situación, debido a que en el año 1990, un español de nombre Julián Román Ramírez de la Piscina Peña hizo tratos con el entonces director de la Fonatur, Orlando Arroyo, para comprar un terreno en Poctapoc de la zona hotelera de Cancún, donde construyó edificios para venderlos. Hoy, después de 38 años, no los escrituró a ninguno de los que lo compraron y de manera violenta pretenden desalojarlos de sus hogares, aun cuando estos departamentos ya están pagados en su totalidad y viven ahí más de 50 familias dentro de estos departamentos. Esto con el fin de destruir estos edificios y construir unos más grandes y venderlos a otras personas. Cabe mencionar que este español, Julián Román Ramírez de la Piscina Peña, es un estafador que constantemente realiza fraudes a los mexicanos que quieren adquirir una propiedad en México, como lo hizo en el año de 1980, donde estuvo inclusive detenido por 3 años y encarcelado por el proyecto de Las Palmas en la zona hotelera y Las Dunas. Asimismo, maneja empresas como Constral S.A.D.C.B., Construcciones Alondra S.A.D.C.B. y Green 16 S.A.D.C.B. y tiene pagada a varias autoridades. Esto para continuar haciendo este tipo de estafas a diferentes personas, mexicanos sobre todo. Por ejemplo, como el juez del segundo juzgado de la primera instancia, Juan Carlos Quintal Canul, entre otras que utilizan para amedrentar, intimidar y amenazar a los habitantes que desalojen estas propiedades y pues se queden prácticamente sin ningún patrimonio. Bueno, lo vemos también allá. Por lo general no se está llevando a cabo ningún desalojo en el país. Cuando llegamos al gobierno había la demanda de que practicaban desalojos por corrupción de quienes habían comprado las carteras vencidas en el Infonavit y se ponían de acuerdo con jueces y se llevaban a cabo desalojos, grandes fraudes. Y lo primero que hicimos fue detener los desalojos, que no se desalojara a nadie. Y eso prevalece, cuidamos mucho eso. Y en estos casos, lo mismo, hay que ver qué hizo Fonatur en ese entonces. Por lo general, era una institución muy corrupta, muy corrupta. Bueno, como todo el gobierno, estaba infectada de corrupción. Ahí recuerdo que en los tiempos de Fox vendieron a unos traficantes de influencia, porque no se puede hablar de empresarios. Es distinto el traficante de influencia al empresario. Vendieron como 300, 400 hectáreas muy cerca del aeropuerto de Cancún durante el gobierno de Fox, a 70 pesos el metro cuadrado, ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra. 70 pesos el metro cuadrado. Fonatur. Por eso estamos limpiando el Fonatur, y si es de ese entonces o de antes, pues lo mismo, mucha corrupción. Si la gente ya tiene ahí su derecho de posesión, si ya llevan años, no tienen por qué
desalojarlos. Desde luego hay mucho trafique y es muy claro lo que estás exponiendo. Construyeron una unidad habitacional de nivel medio para la gente trabajadora de Tulum, los que trabajan en el sector turístico, y ahora, si hay un cambio de uso de suelo y echan abajo esas construcciones que ya deben de tener 20, 30, 40 años, ya entonces le sacan plusvalía, ya obtienen jugosas ganancias, ¿no? Nada más que qué bueno que tú lo planteas y que la gente no se deje y que siga defendiendo sus derechos, porque son damnificados por la corrupción que imperaba. Entonces sí lo vamos a ver también. Y ahí estamos regularizando colonias, la famosa colonia Colosio en Playa del Carmen. Playa del Carmen, Solidaridad, lo mismo, años con eso, porque hacían muchísimos negocios con el manejo de terrenos y de uso de suelo en Quintana Roo. Se hicieron muchas riquezas, se acumuló riquezas así, de esa forma, con los famosos desarrolladores inmobiliarios, pero todo propiciado tolerado y a veces en sociedad con políticos corruptos. Entonces, es de las cosas que se tienen que ir cambiando. Y vienen de lejos. Hay una novela que recomiendo a los jóvenes de Carlos Fuentes, La región más transparente. Léanla, porque eso ayuda a entender lo que está pasando ahora con la oligarquía y el bloque conservador. La novela cuenta de cómo un revolucionario se vuelve inmensamente rico, millonario. Un revolucionario surgido del pueblo, del norte, y se viene a la Ciudad de México y empieza a hacer negocios inmobiliarios porque empieza a contar con información privilegiada de por dónde iba a pasar el periférico o el viaducto, o por dónde se iban a hacer las avenidas, y habían terrenos baldíos. Y como él tenía la información sobre los proyectos, compraba esos terrenos, el Estado, el gobierno hacía la infraestructura y los terrenos aumentaban de precio y ganaba muchísimo dinero. Se casó con una mujer de la aristocracia, aunque él tenía otro amor. Su otro amor
era una mujer muy bella de su pueblo y de su clase. Entonces necesitaba el estatus, el roce social. Pues ese personaje, Robles, es muy buena la novela. Se convirtió en banquero después, pero su dinero lo hizo así, con la especulación inmobiliaria. Un poco lo que pasa en Benito Juárez. Les cuento que hasta yo tuve que ver con eso. Confieso que soy corresponsable, porque cuando llegué a ser jefe de gobierno, me encontré precisamente que por la especulación financiera, los desarrolladores construían sus unidades habitacionales en las delegaciones de la ciudad donde habían terrenos baldíos o terrenos rurales, inclusive bosques. ¿Y qué pasaba? Que después del terremoto del 85, muy lamentable, y por el manejo que hacían los desarrolladores, porque estaba de moda el que el Estado no participara en el desarrollo, en la planeación para el desarrollo, que todo quedara al mercado. Entonces se fue poblando más de la cuenta Iztapalapa, que en 1970 tenía 500,000 habitantes y ahora tiene 2 millones o un poco más. Y Tlalpan, que tenía en el 70 120,000 habitantes, cuando llegamos nosotros tenía 600,000. En cambio, la Cuauhtémoc, aquí donde estamos, que tenía 1 millón de habitantes en el 70, cuando llegamos solo tenía 500,000. Y se había abandonado la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo y la Azcapotzalco y la Benito Juárez. Sí, la Benito Juárez de 600,000 a 400,000. Entonces, y creciendo 12 de las 16 delegaciones, ahora alcaldías, y 4 perdiendo población. Y en estas 4 se había quedado la infraestructura, el metro, las escuelas, los hospitales, todos los servicios. Y en Iztapalapa no había metro, ni en Tlalpan, y hacía falta servicios y sobre todo vialidades, porque estaban las calles de los pueblos, pero calles muy angostas. Entonces tomamos una decisión, se llamó el Bando 2, porque entrando, cada día tomábamos una decisión. De ahí surgió también la decisión en un bando de apoyar a los adultos mayores. Desde entonces, la pensión para los adultos mayores de la Ciudad de México. Y el Bando 2 era: no se permite construir en 12 delegaciones unidades habitacionales, y sí se van a dar facilidades para que se construyan unidades habitacionales y se vuelva a rehabilitar, que
haya más población viviendo en el centro, en las 4 demarcaciones o delegaciones o alcaldías del centro. Entonces empiezan a dar facilidades, pero se desata la construcción en el centro más allá de lo necesario, como que ahora hace falta otro bando, pero ya para poner orden, porque en la Miguel Hidalgo había colonias con escuelas vacías y ahora grandes fraccionamientos, plazas, y lo mismo en Benito Juárez. Empezaron los edificios y el trafique de las autoridades locales. Te doy el permiso, nada más que me vas a dar del edificio de departamentos 1 o 2, o vas a contratar a esta empresa para que te haga cualquier obra. Entonces, es importante leer a fuentes y de resolver lo de Cancún y aquí no permitir nunca más eso, el que las autoridades trafiquen, porque, a ver, se autorizan un edificio de 5 pisos, pero construyen 7, 8, y luego ¿qué se le hace? Puede haber la orden de echar abajo 2, 3 pisos, muy difícil. Siempre lo que hacen es, una multa o se repara el daño, pero se repara el daño en lo material. Imagínense en lo que tiene que ver con lo urbano, la falta de servicios, un poco lo de Veracruz, del puerto, que en el centro histórico, en el malecón, centro histórico más importante, uno de los más importantes del país, como el Zócalo, ese centro histórico de Veracruz, ahí por corrupción de autoridades y de jueces permiten hacer una construcción, no la pones ahí, un adefesio, y todos coludidos. Y como ahora el Poder Judicial ya descaradamente se entregó por completo a la corrupción, ya no queda más que denunciarlos, lo vamos a seguir haciendo. Miren aquel edificio. Se les planteó que cuando menos ahí donde está ese entrepisos, miren, este es el faro. Qué horrible. Este es el edificio donde Carranza firmó la ley agraria del 6 de enero de 1915. En esta parte del centro, muy cerca, fue donde se firmaron las leyes de reforma, donde vivió Juárez. Y miren, no, ya ganaron todos los amparos. No estamos en eso, sí, por eso lo estoy denunciando, también recordándoselo a Antropología y al gobernador de Veracruz, para que no dejen
de insistir en esto, de esas cosas raras de la vida pública. Resulta que no hay ningún museo en Veracruz dedicado a las leyes de reforma. Como dicen en mi pueblo, por algo será. No hay. Estamos ahora buscando ver si se adquiere la casa donde vivió Juárez y ahí hacemos el museo de lo que fueron las leyes de reforma que cambiaron la vida pública de México hasta nuestros días, que México fue el único país en el mundo que llevó a cabo esa transformación, el único que separó el poder del clero del poder civil y aplicó la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El primer país del mundo, único, y de ahí se estableció el Estado laico, que nos distingue en el mundo. ¿Qué es el laicismo? Es el que no haya una religión dominante, que se puedan practicar todas las religiones y que se pueda mantener la libertad de creencia, de creer o no creer. Eso es el Estado laico, la libertad religiosa. Entonces, mira lo que provocaste con tu denuncia, pero va a ayudar mucho porque este es uno de los problemas, sobre todo ahora que se está construyendo el Tren Maya y que se están haciendo otras obras importantes. Hay que evitar esto, que no se evitó, sobre todo en la Riviera Maya, porque en Cancún hubo más control. Por ejemplo, no se permitían hoteles, ¿sí?, de alturas, ¿sí?, mayores de determinados pisos, ¿no? Se conservó eso. Y eso hizo distinto a Cancún y por eso la afluencia de turistas con todo respeto, a Miami, porque se conservó la naturaleza. Es distinto el ir al norte de Quintana Roo y a todo Quintana Roo que a cualquier otra parte, ¿no? Como Quintana Roo y como México, bueno, como México no hay dos. Okay. Nada más preguntarle su opinión acerca del presidente de Tulum, que sabemos que prácticamente es nuevo, ha bajado un poco pues la inseguridad que… Está trabajando bien con nosotros, de manera coordinada. Ahí en Tulum estamos construyendo, no en Tulum en los límites, porque el ejido, yo creo que el más grande de Quintana Roo y uno de los ejidos más grandes de México, pertenece al municipio de Carrillo Puerto, pero llega hasta los límites con la ciudad de Cancún. Ese ejido tiene 100,000 hectáreas y tengo que agradecerle a los ejidatarios mucho, siempre, y a toda la gente de las comunidades, de los pueblos que nos han ayudado, porque ellos aceptaron vendernos el terreno para el aeropuerto de Tulum. Entonces, el nuevo presidente, el anterior que falleció, también se portó muy bien, y este nuevo
está trabajando de manera coordinada. Tienen ahí una muy buena gobernadora, Mara Lezama, y en Tulum estamos construyendo pues el Parque del Jaguar, que van a ser cerca de 3,000 hectáreas y se está rehabilitando toda la zona arqueológica y se está garantizando el que haya playas públicas, que ese es otro problema, porque acapararon todas las playas. Entonces, y estamos trabajando muy bien y controlando invasiones. Ahí ya hay un cuartel, una sede de la Guardia Nacional, pero nos ayuda el presidente, nos ayuda el gobierno del Estado para poner orden. En todos esos municipios va a quedar un plan de desarrollo urbano aprobado, precisamente para ordenar el crecimiento y que no se vuelva anárquico, desordenado, ¿no?, el crecimiento urbano. Estamos en eso. Muy bien. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx.